Buenos días. Esta semana hablaremos acerca del Perú desde 1980 hasta la actualidad. Vamos a dividirlo en dos partes para poder entender minuciosamente las obras y qué sucesos importantes se dieron durante los gobiernos de estos presidentes durante el siglo XX. Iniciamos con el segundo gobierno que tenemos de Belaúnde Terry y el gobierno de Alan García. Ya el Perú en el siglo XX se va a caracterizar por el intento de resolver los problemas que en este caso no había desarrollado en otras décadas. Ahora el Perú contaba con una población casi de 18 millones de habitantes, el doble de hacia 2 décadas atrás, convirtiendo en un país más urbano que rural, debido a la gran contingente de población que se trasladaba a las ciudades en búsqueda de educación, mejores servicios y sobre todo mejores ingresos. Sin embargo, esto no ocurría sin que la economía urbana creciera con el ritmo necesario para dar empleo a toda esta población. En medio de todo esto, la aparición de movimientos subversivos que causarían graves daños a nuestro país. Los gobiernos de estos años no tendrían la capacidad para contener esta guerra interna, convirtiéndose en segundos actores del desangramiento de nuestro país. A pesar de lo anterior, en los años 90 se desarrollaría, en cambio, en el Perú, que significaría la inserción del Perú en lo que se llamaba la revolución conservadora en el mundo, lo cual pondría fin al modelo de Estado redistributivo por el arribo del imperio de la economía de mercado como organizados de las relaciones sociales. Además, se vino a cerrar el ciclo abierto con los golpes militares en las décadas anteriores, dando paso al retorno nuevamente de la democracia. En conclusión, ¿qué podemos decir nosotros jóvenes? Pues resulta complicado poder enjuiciar estos últimos años del siglo XX e inicios del siglo XXI, puesto que se trata de un periodo aún en curso y que en este caso no ha cerrado todavía su ciclo histórico. Entonces, con esta introducción, acompáñenme a conocer un poco acerca del gobierno, el segundo gobierno de Belaúnde Terry. Segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Su gobierno inicia en 1980 y termina en 1985. En las elecciones de 1980 se presenta Armando Villanueva, representante del APRA. Tenemos a Luis Bedoya Reyes del Partido Popular Cristiano y Fernando Belaúnde Terry con su partido Acción Popular. En estas elecciones sabemos que el vencedor, ¿quién va a ser? Fernando Belaúnde Terry. El arquitecto Belaúnde Terry asume por segunda vez el mandato de la nación, cuando el 28 de julio de 1980 viene a ser un aspecto económico. En este aspecto económico, al asumir Belaúnde el poder, acto seguido, como medida democrática, devolvió a sus antiguos propietarios los medios de comunicación masiva, los canales, la televisión, las revistas, entre otros, declarando la libertad de prensa. Convoca a su gabinete, que estaba compuesto por diversas personalidades, como Manuel Ulloa, tenemos a Pedro Pablo Kuczynski, Eduardo Rego, Alfonso Grados, entre otros. Su gobierno se caracteriza por el respeto a la libertad política, fortaleciéndose el sistema democrático. También se produjeron las elecciones municipales en todo el país, siendo Acción Popular quien obtuvo un alto porcentaje en Lima. Y no solo en Lima, sino también en provincias, eligiéndose a Eduardo Orrego como alcalde de Lima. En el aspecto económico durante su gestión, tuvo que hacer frente a una grave crisis económica. Desarrolló una macroeconomía ortodoxa de tipo populista. Se subsidia en este caso las exportaciones agropecuarias y se favorecieron las importaciones. La inflación llegó a 112%, aunque se intentó establecer una economía social de mercado. La crisis económica desbordó las medidas establecidas por su gobierno. El aspecto social, el descontento social del sector de la población permitió la aparición de grupos subversivos como Sendero Luminoso y el EBRTA, los cuales ya estaban organizados desde la década de los 60.
Ambos fueron combatidos por las fuerzas policiales y las fuerzas armadas, pero no se logró vencer. Además, aumentaron los índices de pobreza en nuestro país. Algunas otras obras o hechos que podemos rescatar durante su gobierno es que se termina una etapa más de la central hidroeléctrica San Antonio Santiago Antúnez de Mayolo, en Huancavelica. Se termina la carretera marginal de la selva uniendo las ciudades de Tingomaría, Huánuco con San Ignacio, Cajamarca. Se construyen los complejos habitacionales en Lima, como las torres en San Borja, las torres de Limatambo y la ciudad satélite Santa Rosa. Se da la fundación, de la ciudad constitucional de Pasco, que viene a ser la selva central. Además, se va a establecer una nueva moneda, el interés equivalente va a ser de 1.000 soles, y se da la visita del Papa Juan Pablo II, pero esto ya casi en el año donde él va a concluir su gobierno, en el año de 1985. Las elecciones en el año de 1985. Para este año, la situación política y económica del país presentaba, en este caso, se encontraba bastante difícil. La popularidad del régimen había caído a niveles nunca antes vistos. Apenas un 5% de la población respaldaba la gestión de Belaúnde. Es en estas circunstancias en el que se llevó a cabo el proceso electoral de ese año. Los candidatos presidenciales con mayores opciones a ganar en las elecciones del año de 1985 acá tenemos Alan García por el APRA y Alfonso Barrantes Lingán del partido Izquierda Unida. También teníamos otros partidos, como por ejemplo el partido de Luis Bedoya Reyes, que era el llamado Convergencia Democrática, y también el partido de Javier Alba, era el AP, que era la Acción Popular. También teníamos otros partidos que no tuvo, en este caso, gran impacto en las elecciones, como Roger Cáceres y Francisco Morales Bermúdez. Durante su gobierno, o en este caso durante los comicios electorales, se llevaron a cabo el 14 de abril de ese año, obteniendo la victoria el candidato Alan García con un 48% de los votos, seguidos de en este caso de Alfonso Barrantes con un 25%. A pesar de su triunfo, García pudo ser proclamado presidente, pues era necesario que obtuviera más del 50% de los votos válidos. Por tal motivo, el Jurado Nacional de Elecciones tuvo que convocar a una segunda vuelta. En esta segunda vuelta van los dos partidos que tienen la mayoría, Barrantes y el partido también al que pertenece Alan García, el APRA. Sin embargo, durante, en este caso, las elecciones por segunda vuelta, se da la renuncia del segundo candidato, Alfonso Barrantes, a presentarse a dicha segunda vuelta. Por ello, ¿quién asumiría la presidencia, jóvenes? Alan García fue proclamado como nuevo presidente del Perú. De esa manera, ¿cómo se va a llevar a cabo estas llamadas elecciones del año de 1985? En 1985, el gobierno de Alan García diagnostica que el terrorismo responde a la extrema pobreza del campo y adopta un conjunto de medidas para combatirla. Pero aunque intenta modificar la estrategia de la lucha antisubversiva, no logra su objetivo. Cientos de acusados por terrorismo perecen en el develamiento de los motines de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara, organizados simultáneamente por Sendero Luminoso en junio de 1986. El hecho desprestigia al régimen aprista y propicia la glorificación de la lucha armada por Sendero Luminoso, que establece el Día de la Heroicidad. La subversión abre varios frentes y diversifica sus modalidades de acción. Se intensifican los atentados contra torres de energía eléctrica y los asesinatos a personajes vinculados al régimen. Sendero Luminoso gana presencia en Lima
y el MRTA se expande en la selva nororiental. En esas regiones se produce una compleja relación entre los cocaleros, los grupos subversivos y el Estado. En 1987, el control político-militar se extiende al departamento de San Martín. En 1988, el asesinato del abogado senderista Manuel Febres se convierte en el primer atentado reivindicado por el denominado Comando Rodrigo Franco. El gobierno promulga leyes más severas para los terroristas. Hacia finales de la década, la inflación acumulada, los constantes apagones, los coches bomba y el asesinato de numerosos dirigentes sociales debilitan el ánimo ciudadano. El terror comienza a hacerse sentir como una pesadilla en Lima. La captura de altos mandos de Sendero y el MRTA, como Osman Morote y Víctor Polay, no logran contrarrestar ese efecto. Las primeras medidas, vamos a hablar en esta parte de las primeras medidas, vamos a tocar un poco acerca del panorama económico. En materia económica se produjo un viraje de 180 grados. Se desmanteló el modelo económico seguido por Acción Popular durante su quinquenio anterior. Combatió la crisis económica siguiendo jóvenes un modelo, ¿cómo se llama ese modelo? Un modelo desordenado, o conocido como un modelo heterodoxo. Con este modelo, ¿qué es lo que pretendía Alan García? Con este modelo pretendía reducir la inflación, que alcanzaba 3 dígitos anuales. Para cumplir dicho objetivo, se lanzó una agresiva campaña de control de precios y sobre todo el congelamiento del tipo de cambio, así como la devaluación selectiva. Además, se buscó proteger la industria nacional, para lo cual se elevaron los aranceles y se prohíbe la importación de cientos de productos. Sin embargo, la medida más audaz tomada por el gobierno de García fue el anuncio hecho en el discurso inaugural de su régimen. El Perú pagaría únicamente el 10% del monto total de sus exportaciones para cumplir con el servicio de la deuda externa. Eso, ¿qué es lo que va a generar, jóvenes? Recuerda, antes de pasar a lo que genera la instalación de este modelo económico heterodoxo va a originar un sistema populista, demagógico e intervencionista. El Estado va a asumir el control de la economía y el Estado limitó el pago de la deuda externa al 10% de las exportaciones. Con el último anuncio realizado por Alan García, el Perú se ponía en contra de quién? De los organismos financieros internacionales, que a su vez eran los principales acreedores. Estábamos en contra de aquellos sistemas financieros que nos prestaban dinero. Entonces eso iba a ser muy riesgoso más adelante. Para el presidente García, la principal causa del subdesarrollo era la deuda y la manera en cómo pagar a estos países era mediante el sacrificio de millones de personas. El equipo económico del gobierno aprista estuvo al mando del segundo vicepresidente, el doctor Luis Alva Castro, quien ocupa el cargo de ministro de Economía entre los años de 1985 a 1987. Durante estos 2 primeros años de medidas económicas, tuvieron un aparente éxito. La inflación se redujo en un 60%. Se produjo incluso el hallazgo de un yacimiento gasfitero en Camisé, en el Cusco. El Producto Bruto Interno alcanzó los niveles de crecimiento similares a los índices del año 50. Sin embargo, el precio de este aparente crecimiento económico fue bastante costoso. ¿Se produjo qué? Un aumento en donde a los sueldos y salarios de los maestros, empleados públicos y además trabajadores. Se congelaron los precios de muchos alimentos y servicios públicos. Se crearon además organizaciones que ayudarían a los sectores más necesitados para superar la crisis económica, como el Programa de Apoyo de Ingreso Temporal, el POEN, que es el Programa de Equipo de Emergencias, la IOASIS, que es el Instituto de Desarrollo del Sector Informal. Asimismo, se dio mucho énfasis en fortalecer la banca de fomento. A través de estas instituciones, el Estado canalizó gran cantidad de dinero para reactivar la economía. La banca de fomento prestaba dinero a través, dinero a intereses casi cero, con lo cual se esperaba reactivar el aparato productivo del país. Sin embargo, una falta del control sobre el uso de estos recursos por parte de los beneficiarios ocasionó una gran parte de dichos fondos fuera malgastado. De esta manera,
De esta manera, el régimen aprista estaba quemando las reservas de divisas que el país poseía. Y lo más preocupante era que los organismos financieros internacionales estaban limitando el acceso del crédito al Perú. Es así, para el segundo semestre, en el año de 1986, jóvenes, el Perú fue declarado inelegible a nuevos créditos internacionales por el Fondo Monetario Internacional. O sea que el Fondo Monetario no nos iba a prestar dinero porque nosotros no pagábamos esa deuda. Luego adoptarían similar medida el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, o sea que todos los bancos internacionales cerraron las puertas. De esta manera, el país quedaba aislado del sistema financiero mundial, con la cual estábamos en los umbrales de una de las más terribles crisis económicas en toda nuestra historia republicana, joven. Entonces, sus primeros años de gobierno de Alan no fue muy buena, que digamos, vamos a tener serios problemas económicos. Otra de las muy cuestionadas medidas económicas adoptadas por el régimen aprista fue el establecimiento del llamado dólar MUC, que quiere decir Mercado Único de Cambio, con el cual se beneficia a un sector importante de la industria, los llamados 12 apóstoles. Durante su gobierno va a haber un grupo de empresarios que van a salir beneficiados con este dólar MUC. No toda la población peruana sale beneficiada, solo un pequeño grupo, chicos, a eso entiendan. Los cuales, nos referimos a los 12 apóstoles, tenían acceso a un dólar barato. Cada vez que deseasen importar maquinarias, equipos para sus industrias, ellos iban a acceder a este dólar. Con esta finalidad, el gobierno buscaba incrementar el crecimiento del aparato productivo del país. Sin embargo, dicho dinero fue empleado de mala forma por el beneficiario, lo cual degeneró en una gran corrupción. Jóvenes, ¿y quiénes integran? ¿Quiénes son esos famosos 12 apóstoles? Ahora te voy a indicar, quizás conoces alguno de los productos de estos 12 apóstoles, que en la actualidad solo quedan algunos nada más. Tenemos a los Benavides, a los Graña y Montero, ¿te acuerdas de los Graña y Montero que hasta la actualidad todavía sigue vigente? Tenemos a los Brescia, a los Ferreiro, a los Rodríguez Pastor, a los Romero, que son los dueños de PSP. Tenemos a los Rodríguez, los Añaños, ¿te acuerdas de los Añaños? Dueños de la KR. Tenemos a los Acuña, a ver, aquí también está Acuña, Huancaruna y Flores, los que son dueños de esos transportes interprovinciales. Bueno, ya sabes, todos ellos jóvenes solo forman parte de los 12 apóstoles, ¿no? Y ellos se van a enriquecer durante el gobierno de Alan García. En la actualidad sabemos que muchos de esos grupos ya desaparecieron, solo quedan algunos, como por ejemplo tenemos a los Nicolini, tenemos también a otro grupo que no lo mencioné, a los Piazza, a los Delgado Parker. Son infinidad de empresas que van a salir beneficiadas durante el gobierno de Alan García, ¿no? Creyendo él hacer cierta mejora, lo único que hizo fue, en este caso, perjudicar más la economía en nuestro país. Luego tenemos el siguiente aspecto, el punto de quiebra, ¿no es cierto? La llamada estatización, la estatización de la banca en el año de 1987, o también llamada en este caso la crisis galopante. ¿En qué consistió? Ahora te explico, muy sencillo. Para ello, recordemos que ya para el año de 1985, el Perú proyectaba la imagen de un país que no cumplía con sus obligaciones internacionales. Y internamente, bueno, si bien la inflación no era notable, la diferencia entre el INTE y el dólar se hacía cada vez mayor. En estas, se puede decir, ¿no?, circunstancias, Alan García tomó una medida que marcaría un antes y un después en su gobierno. En mensaje presidencial en julio de 1987, el presidente anuncia a todo el país la llamada estatización de la banca. Para García, las instituciones crediticias estaban en manos de un pequeño grupo de familia,
que restringían el acceso de crédito a las grandes masas. Ante esta medida, los partidos de la derecha reaccionaron, lanzando virulentas críticas en contra del presidente, a quien acusaron de haber descartado esta medida durante la campaña electoral del año de 1985. El líder de la protesta antiestatización fue el novelista que quizás tú ya les has escuchado. ¿Quién? Mario Vargas Llosa, quien va a fundar un movimiento llamado el Movimiento Libertad. Finalmente, la medida nunca fue aplicada en la práctica, solo quedó en un mensaje de la nación, ya que su aprobación en el Congreso se frustró. Sin embargo, la imagen del régimen se había deteriorado bastante. Los sectores empresariales que habían apoyado al gobierno marcaron distancia con el presidente. Inclusive sus famosos 12 apóstoles se retiraron, le quitaron su apoyo, ya que para aquel tiempo las reservas del país se empezaban a agotar y el régimen ya no contaba con los recursos para continuar brindando el llamado dólar MU. Es por ello que aquí he colocado un pequeño resumen acerca de esta llamada estatización de la banca, ¿no? Aquí él anuncia una controversia, que el Estado va a manejar todos los bancos aquí en el Perú. Esto va a traer o va a generar la aparición de un movimiento llamado el Movimiento Libertad, liderada ¿por quién? Por el escritor Mario Vargas Llosa. Y ellos pedían que el sistema, en este caso implantado el sistema heterodoxo planteado por Alan García, sea cambiado a un nuevo sistema económico. Este sistema económico llamado la economía neoliberal. No se vayan a olvidar, muchachos. Y luego tenemos aquí en la siguiente diapositiva la hiperinflación y la política social, ¿no? Acá conoceremos un poquito acerca del panorama sociopolítico. A partir de 1988, la situación económica del país se empezó a deteriorar rápidamente. Las reservas del Estado empezaron a acabarse y habían sido gastadas de manera irresponsable. Ya no se contaba con el crédito internacional para poder obtener dinero. El festín de subsidios a los productos de primera necesidad y a los principales servicios había terminado con el poco dinero que tenía el país. Para los años de 1988, el gobierno se vio obligado a recurrir a la vieja salida de la emisión inorgánica de billetes, tratando de paliar la falta de circulante. Eso trajo consigo únicamente un crecimiento desmedido de la inflación, a niveles nunca antes vistos en nuestro país. A partir de este año, se inician las llamadas medidas de ajustes o conocidos como los famosos paquetazos, con los cuales el gobierno pretendía sincerar los precios de los artículos de primera necesidad, ya que no había más dinero para poder seguir subsidiándolo. Todo esto trajo consigo el agravamiento aún más de la economía peruana y de la popularidad del régimen. Surgen nuevamente las colas en los mercados y demás centros de abasto para adquirir en forma racionada los alimentos de primera necesidad. Al agravamiento de la situación económica se sumó el agravamiento también del sistema político, lo cual se traducía en el aumento de las críticas al régimen por parte de los sectores políticos de oposición. Además, se incrementó el accionar de Sendero Luminoso. Esto va a ser el panorama político de Perú entre los años de 1988 y 1990, con un régimen que estaba en franco proceso de desgaste y con una falta total de credibilidad, y al cual la crisis económica se iba de las manos. Inicialmente, durante el gobierno de Alan García, se creó e impuso políticas sociales y judiciales para reorientar, en este caso, la estrategia contra subversivos, sobre todo dirigido, en este caso, a los campesinos y a las regiones más pobres. Sin embargo, se va a dar la masacre de los penales el 18-19 de junio de 1986. Rompe estos esfuerzos. Lamentablemente, durante este gobierno también se descubrió violaciones a los derechos humanos, como el asesinato de Cayara. Finalmente, la aguda crisis económica favoreció el desarrollo de las agrupaciones subversivas.
el inicio de la hiperinflación, muchachos, y el fracaso del programa económico llevaron a la inestabilidad del país. Por ejemplo, acá tenemos un cuadrito donde nosotros podemos ver y conocer un poco cómo iba subiendo la hiperinflación, o sea, iban incrementando entonces el precio de los productos de primera necesidad. En el 87 tenemos la famosa estatización de la banca. En el 88 tenemos la alza de los precios a 1722%, un paquetazo. Y en el 89 también se aumenta, ya no era 1000, sino era 2000%. Y en el 1990 ya, ahí sí rebasó el incremento de los productos, ya estaban al 4000%, se habían incrementado todos estos productos. Otros acontecimientos que se van a dar durante su gobierno es el inicio de la construcción del famoso tren eléctrico, que curiosamente tampoco se terminó durante su gobierno. Se da la ley de regionalización, se establece la Policía Nacional y además en el año de 1988 se produjo la segunda visita del Papa Juan Pablo II. Se descubre al señor de Zipán y al señor de Sicán. Se crea el Museo de la Nación y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Para ello, los grupos de derecha ya estaban cansados del gobierno de Alan García, ¿no? Por ello, estos grupos de derecha van a encontrar, en este caso, en el novelista, ¿recuerdan quién era? Mario Vargas Llosa, la figura que necesitaban para recuperar su alicaída imagen y poder tener la posibilidad de ganar nuevamente la presidencia de la República. Se conformó así el llamado FREDEMO, que era el Frente Democrático, que aglutinó a Acción Popular, al Partido Popular Cristiano y al Movimiento Libertad, ¿no? El movimiento de Vargas Llosa. Obviamente, el candidato presidencial será Mario Vargas Llosa, quien apareció como el candidato con mayor fuerza para obtener la victoria en las elecciones de 1990. Sin embargo, el FREDEMO había sufrido una derrota en las elecciones municipales de 1989. Juan Ichahuestegui fue derrotado por Ricardo Belmo. Aparte de todos estos grupos políticos citados hace un momento, que los mencioné, aparecían como siempre los pequeños grupos políticos liderados por desconocidos. Uno de estos pequeños grupos era Cambio 90, liderado por un personaje político que no era conocido, no había hecho ningún cambio para que un peruano en este caso lo conozca. Era Alberto Fujimori, ex rector de la Universidad Nacional Agraria, de la Universidad de La Molina, y conductor de un programa de televisión, transmitido por televisión estatal. Hasta febrero de 1990, todo indicaba que Mario Vargas Llosa y Alba Castro pasarían a la segunda vuelta. Sin embargo, el mes de marzo fue crucial para el desenlace de la campaña electoral. La imagen del desconocido Fujimori empezó a crecer de manera lenta pero segura. Al principio fue tomado solo como un hecho anecdótico. Se trataba de un candidato que solo aspiraba a llegar a alcanzar una curul en el Senado. Sin embargo, todos los análisis políticos se equivocaron. La candidatura de Fujimori seguía creciendo de forma cada vez más acelerada. Finalmente, el día de la realización de la primera vuelta electoral, Mario Vargas Llosa obtuvo un escuálido triunfo, con apenas un 34% de votos. En segundo lugar estaba Fujimori con un 25% y un tercero con Alba Castro con un 20%. La sorpresa se había dado. Fujimori había pasado, jóvenes, a la segunda vuelta. La campaña para la segunda vuelta fue previsible, plagada de mutuas acusaciones con el objetivo de desprestigiar al rival. Finalmente, como se había supuesto, el APRA y los sectores de izquierda apoyaron a Fujimori, quien obtuvo una contundente victoria. De esta manera, un casi desconocido asumía la presidencia de la República. Con esto quedaba claro que el electorado, o sea, nosotros, no nos habíamos cansados totalmente de estos partidos políticos de siempre. Que quiere decir, a ver, ¿cómo les explico? Que con esto nos quedó a nosotros claro que el electorado se había ya cansado de esos partidos que siempre se postulaban, que ya conocían cómo era su gobierno y habíamos, en ese tiempo, habían apostado por alguien totalmente ajeno a esas viejas maquinarias partidarias.
y a los vicios inherentes de los políticos profesionales. Sin embargo, al cabo de pocos años, Fujimori y el régimen caerían en el mismo vicio por los cuales el pueblo había rechazado a los que habían, en este caso, habían obtenido el llamado poder, ¿no es cierto? Entonces se dio lo mismo, era la misma corrupción. La población creyó que por Fujimori ser un partido nuevo, ser un personaje nuevo, un político que había ingresado y estaba conociendo lo que viene a ser los problemas que se dan en el Perú, él iba a ser diferente, ¿no? Pero sabemos, y vamos a ir nosotros hablando en la siguiente clase acerca de Alberto Fujimori, y nos vamos a dar cuenta que su gobierno no va a ser tan diferente al gobierno de Alan García. ¿Ok, jóvenes? Así que tomen nota, no se olviden de haber tomado nota, lean sus libros, tenemos bastante información acerca del primer gobierno de Alan García, y conmigo será hasta la tarde. Cuídense mucho.